Bona tarda a tothom i benvinguts a l'estadi. Todas y todos bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de YouTube del Estadi Johan. En esta ocasión nos reunimos para hablar de Rafinha y para probar un nuevo formato, que será un formato muy novedoso, que nadie lo ha hecho antes, que es un reaccionando a unos highlights que posiblemente supongan el fin de este canal de YouTube como tal, como lo concebimos. Iván, bienvenido. Primera pregunta, ¿qué te suponen a ti las músicas de los highlights, que tienen yo creo que un denominador común, ¿no? Sí, hay algunas que molan, otras que son una verdadera basofia. Me gusta más lo de las músicas de los AMV. Los AMV suelen ser más dedicados a temas friki, anime, videojuegos y tal. Me gusta más ese tipo de música. Pensaba que ibas a salir por otro sector, pero bueno, esto ya me lo guardo, a lo mejor. No me gusta la música que se le suele poner de fondo a la porno, no me gusta. Me desconcentra, me saca del hilo argumental. Y la de los highlights, ¿no? La de los highlights, bueno, total. Le dan ritmo. Roberto, hoy venimos, te hemos invitado, no sé si ha habido maldad por parte del que ha pensado en este vídeo, pero venimos a hablar del posible sustituto de Dembélé, ¿no? Increíble. Hombre, estábamos viendo antes que por estadísticas posiblemente sea el mejor sustituto que se le puede encontrar, ¿no? Porque en números está similar o puede que un poco peor. Pero bueno, a lo que decías de las musiquillas, a mí lo que me recuerdan son, si os acordáis, bueno, supongo que siga habiendo, cuando te bajabas un programa por métodos no legales, que siempre te traía un programilla que era el crack. Cuando ejecutabas esos programillas, siempre sonaba una música ahí de quién lo había hecho y todo eso. Entonces, es un poco, a nivel de compositores, está más o menos ahí. Tiene un estilo similar, sí. Es muy de época disquete eso, ¿eh? Sí. Bueno, es que yo ya iba a decir que peino canas, pero bueno, en la barba sí. Nada, venimos a hablar de Rafael Díaz Beloli, que como dato importante, es nacido en el 96, 25 años, nacido en Porto Alegre, como Ronaldinho, pero he visto que hay otros mitos del fútbol carioca como Leo Chu, Yuri Mamute, Claudio Pitbull y William Schuster. Es decir, en Porto Alegre es la cuna del fútbol, ¿eh? Claudio Pitbull es el que canta, ¿no? El que hace música. No lo conocen ni en su casa. Yo creo que lo de Pitbull va más en relación a que muerde tobillos o algo así. Diría que de los cuatro, también. Claudio Pitbull es el que mejor carrera ha hecho, por lo que he mirado así un poco en diagonal. Bueno, qué maravilla. William Schuster es una leyenda ahora del Nuevo Hamburgo y del fútbol paraguayo, es decir, ahí está el nivel, ¿vale? Tiene pasaporte italiano, importante, es decir, no ocuparía plaza extracomunitario. Está representado por Deco. Una garantía. No se sabía que una garantía. Estos ciertos contactos pueden llevar a nada bueno. Y en teoría se decía que había una cláusula de 75 millones, evidentemente que al Barça no podría asumir, no podría llegar, que dicen que es mentira, es decir, que encima no existe tal cláusula y me imagino que este jugador iría un poco a subasta. Ya medio se despidió de la afición del Leeds y si desciende, la cláusula pasaría a ser, esta sí que dicen que es real. Luego ya veremos que aquí hay muchos giros de guión y en el Barça estamos muy acostumbrados a que luego descienden y resulta que no lo es. Lo confirmó Víctor Horta, ¿no? Horta es el pavo este que maneja el Leeds. Sí, bueno, que está como de director. Lo dijo, que si no descendían no había cláusula ni hostia y si descendía, que sí, que 25 millones, que eso era correcto. Ahora mismo la clasificación en la Premier por la zona baja, así nos vemos. El FC Barcelona mirando quién desciende y quién no en la Premier League para poder hacer una operación. Vemos que el Leeds está fuera de la zona de descenso con un punto más sobre el Burnley. Y un partido más. Exacto. Ellos les queda jugar contra el Brentford, que jugarán este fin de semana, fuera de casa, además, que es ahí lo que tiene. Y el Burnley le queda jugar contra el Aston Villa en campo ahí en Birmingham, el club hermano, con esta contratación de Coutinho, y le queda jugar la última jornada contra el Newcastle en campo del Burnley. Luego también está en la ecuación el Everton, que está con 36 puntos, con 2 partidos menos. Bueno, quizá más complicado, aunque el Everton le quedan 2 partidos, que son el Crystal Palace en casa, que si ese lo gana, en principio ya se descarta de esta lucha por el descenso, y luego el Arsenal en campo del Arsenal, que ese sí que es complicado, porque el Arsenal se juega a meterse en Champions tras la derrota que ha tenido con el Newcastle.
con esa lucha con el Tottenham para ser cuartos de esta Premier League. Por lo tanto, si el Leeds no desciende, yo creo que este vídeo tendría poca viabilidad porque no creemos que el Barça pueda hacer frente a esta operación. Me parece muy improbable, por no decir imposible. Pero nada, chicos, sí que comentaros un poquito que este chico viene de la cantera de Avaí, que en Brasil no juega mucho, luego pasa al Vitória de Guimarães, que ahí es su temporada, está 2 o 3 temporadas y es la temporada que más goles marca con 15, y eso le lleva a fichar por el Sporting, un movimiento típico en Portugal, que al final el que despunta en equipos menores pues va a Sporting, Benfica o Porto. Lo que sí que es más curioso es que el Rennes decide pagar 21 millones y en solo una temporada lo vende por menos precio, lo vende por 18,5 al Leeds. Y en el Leeds está 2 temporadas y parece que con Marcelo parece que con Marcelo Bielsa sí que ha encontrado su lugar y sí que ha estado sonando para varios equipos de la élite del fútbol inglés y también por el Barça por esta condición de esta cláusula. Podemos decir, Iván, que junto a Antony son 2 extremos bastante estimulantes del fútbol brasileño, aunque posiblemente Antony tenga más nivel o más potencial, ¿no? que el jugador del Leeds. Sí, yo creo que al final están en puntos diferentes, ¿no? De madurez. Este chaval tiene 25, ¿no? 25 para 26 o ya ha cumplido los 25 este año. 25 en diciembre, sí. 25 en diciembre. Bueno, cumplirá 26 este diciembre. Exactamente, un futbolista que al final está mucho más maduro y mucho más hecho, ha pasado por varios sitios, vivir 3 años en Inglaterra al final te hacen valorar la vida, ¿no? Porque aquello es una mierda. Que quieras que no, pues hombre, todo hay que valorarlo, ¿no? Después puede llegar en plan Coutinho y echar de menos aquella basura, pero bueno, hay de todos los colores. Y este tío pues va a venir mucho más maduro y por un precio que yo creo que es bastante razonable. Yo con todos estos fichajes siempre tengo la sensación, con todo lo que se está moviendo, y veremos cómo acaba el verano, de que el Barcelona esté un poco fichando jugadores notables más que sobresalientes. Y en vez de fichar un jugador sobresaliente, esté fichando 3-4 notables, que al final no suele repercutir en lo mismo. Pero bueno, no sabemos cómo acaba este chico, lo conozco poquísimo. Cuando lo he visto con Brasil sí que me ha gustado un poco. Pero claro, tiene que llegar aquí y veremos a ver qué papel le podría dar Xavi si es que se lo da. Sí, con Brasil ha jugado, lleva 7 internacionalidades, ha marcado 3 goles. Esta temporada en Premier ha jugado 34 partidos, ha marcado 10 goles y 3 asistencias. Lo que comentas de los jugadores que llegan a notable, pero estás dejando escapar excelentes, posiblemente por el contexto que hay y porque tienes que cimentar una plantilla. En cierto modo, ¿no, Roberto? Es algo, podemos decir, lógico por contexto económico y lógico también, en cierto modo, por rendimiento deportivo, ¿no? Porque no es como antaño que tenías una plantilla muy definida y solo tenías que poner 2 o 3 jugadores, tipo lo que pasa en el femenino, sino que es que el problema está en que no tienes cimientos y te están cimentando chicos de 17, 18, 19 años, ¿no? Claro, el nivel, no solo el nivel presupuestario que maneja el Barça es muy escaso, sino que el nivel deportivo en el que se mueve ahora mismo también es escaso. Entonces, evidentemente, pues los grandes nombres ahora mismo no se puede acceder a ellos y tampoco te solucionan nada por sí solos. Es decir, al final estas incorporaciones de, digamos, notable, como decía Iván, son lo que al final se requiere para tener un equipo de unas ciertas garantías. El nivel medio con estos fichajes que suenan seguramente va a subir bastante, pero el techo del equipo va a seguir estando limitado por esa falta de calidad. Lo que pasa que bueno, ahora mismo el Barça básicamente tiene que centrarse en reconstruirse, ¿no?, de la mejor manera posible y de intentar hacer un bloque lo más competitivo posible. Que luego el día de mañana esta competitividad o esta falta de calidad te limita para llegar a las cotas más altas que desea un club como el Barça, pues seguramente sí. Pero ahora mismo la necesidad obliga y evidentemente hay que empezar a construir la casa por los cimientos, ¿no? No por el tejado. Sí, al final lo que tú dices, estás intentando, creo, hacer una plantilla competitiva, ya no equipo, sino una plantilla en general.
y el techo te lo pueden elevar pues jugadores como Ansu, Pedri, ¿no? Simplemente dándoles tiempo de maduración, o Gavi mismo, o un jugador a lo mejor como Rafinha que pase de ser un bien o un notable, que quizás lo que ha sido esta temporada, que pase a ser un excelente, como ya hemos visto otras veces en el Barça, que sin fichar grandes cracks se han convertido aquí en ello, que venían a lo mejor de equipos más mediocres de hacer una gran temporada y se confirmaron aquí. Vamos a ver estos highlights. Iván, nos vas comentando y Loberto lo que os va gustando o no el brasileño, y también sobre la música se puede decir algo. Pero oye, la música tiene copyright, a ver si no la chopa el vídeo. Aquí estamos jugando a eso, Iván. Aquí este es el fin del canal. Y además Rafa es fútbol desde 2010. Este tío tiene un cierto bagaje ya. En lo que es Y vamos a arriesgar el canal, que mejor que hacerlo por alguien como Rafinha, ¿no? Como Rafinha, que a lo mejor en 2 días el Leeds se mantiene de categoría y no sirve para nada el vídeo, ¿no? Bueno, cosas que pasan. Aquí lo vemos con Brasil, que decía antes Iván. Vemos que tiene un poco de habilidad en el control como Dembélé, ¿no? Sí, sí, como que la pelota pegada al pie no va, ¿no? No, yo lo veo bastante más limpio que Dembélé, ¿eh? Bueno, a ver. Es que si no ya, apaga y vámonos. Bueno, A mí, yo lo que tengo que deciros es que me preocupa un poco este tipo de vídeos en los que ves un regate y cuando No parece sabes que va a cómo entrar al acaba. área o poner el balón, cortan la jugada. normalmente eso es un igual es que la fracaso. sacaba ¿no? como, sí, Sí. igual es que la sacaba como la de Guzmán. Bueno, vemos claramente que es muy zurdo cerrado, ¿no? En este sentido. Sí, pero no sale mal por fuera, ¿eh? Ahí vemos como la cara para él es importante. Qué buen marcaje. Y a ver, coño, es que este al lado de Dembélé técnicamente tiene que cambiar de Jesucristo, coño. Dembélé hace eso y te da 15-15 en el femoral. Bueno, regate vemos claramente que sí que va a ser en el contexto de que llegara, que el Barça va muy falto de regate. Sí que en eso va a haber una mejoría. No sé hasta qué punto, si tendrá el desborde de Dembélé, pero posiblemente la toma de decisiones sea más correcta, ¿no? Espero que haya algún momento donde haga una que centre de Rabona como Quaresma. Bueno, por ejemplo, esta asistencia es muy buena, sí. Cuidado aquí, mira qué mareo, ¿eh? No ha pillado una lipotimia, ¿eh? Es Jerry Mina, ¿no? Eso sí, Jerry Mina el disparo... tiene buena cintura, ¿eh? ¿Vale? Ese gol no te lo mete un man Dembélé ni en el FIFA. O sea, nada, hay que comparar, ¿no? Venimos aquí para comparar. Claro, al final va a ser su reemplazo, si todo encamina a ello, va a ser fin de contrato y hablamos de eso, de si desciende poder Qué hacer maravilla de efectiva esa gol. cláusula. Yo firmo un gol así que peguen en 4 jugadores y entre. Pues si nos da tiempo, a mí me gustaría ver un Rafinha versus, que son los vídeos que más me gustan. Que son los típicos vídeos de 2-3 minutos en el que se ven todas las acciones del futbolista en el partido y ahí ponen tanto acciones malas como buenas. Esos vídeos sí me parecen bastante más certeros con la raíz. Eso nos lo buscas para el próximo vídeo, ¿eh? Joder, te lo puedo buscar y pasártelo ahora. Sí, es fácil. Rafinha versus. Y seguramente te salga un Rafinha versus City o versus algo. A ver, cómo se ha ido de la mano. Hasta que no veamos un Rafinha ¿Has visto? versus Linares, no sabemos su potencial, realmente. Exacto. ¿Quién juega bien en Linarejos, no? Uy, a ver, Uno. Cucurella. A Cucu, mira. A Cucu lo tenía mareado. Se le metía los pelos entre los sí. ojos, lo he visto, ¿eh? ¿Ves? Qué buena finalización. Ese pase que se ha cortado probablemente haya llegado aquí. Mira, ya le he visto hacer más desmarque que un man Dembélé, ¿eh? Con esos Sí, desmarques que ha hecho ya. pero como tenemos un equipo que jamás da un balón en profundidad, pues Ya. se aburrirá como Ferran. Mira, ahí Cucu. Uy, madre mía. Hombre, La verdad es que bastante más técnico es. No sé si es igual de ambidiestro que el subnormal, pero bastante más técnico sí es. sí.
Y la broma que hemos hecho en el primer control. También he visto un control que ha controlado con el pecho, aprovechándose de la cara del rival, ¿no? pero sí que tiene más. Pero mira, celebra con Neymar, eso es buena señal ya. Sí. Eso que le está diciendo el oído que después se ve en la discoteca. Y esos dientes. Son carillas, eso son carillas. Eso se quita cuando llega aquí. Un poco Gabriel Paulista, ¿eh? Son de las tirpe Coutinho. Me da miedo. Sí. Coutinho, Firmino, ¿qué pasa en la Premier? La verdad que tiene un Instagram muy aburrido, ¿eh? No sé si eso es bueno o malo por ser brasileño, ¿eh? Mira, aquí controlando por dentro, esto no lo debería hacer. Ahí lo han cortado porque aquello iba a la tercera gradería, ¿eh? Tiene pinta. La verdad es que los marcajes, me vale. los marcajes a los que le someten son férreos, ¿eh? A ver, que Uruguay, coño. Y es que el todopoderoso Watford. Por ahí tiene que salir Yuwoki, seguro. Estamos esperando a la Yuwoki. Esa entrada prometía, ¿eh? Con los 2 pies por delante y los tacos. Bueno, de los 10 goles que hemos dicho antes en Premier, creo que 3, ¿no? Habían sido de penalti, que creo que es lo que estamos viendo. Pero por lo menos los tiras bien, coño. Este es muy buen centro. Bueno, centro. Lo acaba marcando, pero. Las entradas, las rematadas. ¿Te parece el peinado, Iván? A mí me parece facherito. Me gusta. Además tiene buena percha, ¿eh? Se le ve guapetón. Pues esto es todo, chicos. David, búscame un Rafinha versus algo. El problema es que el Rafinha versus, a lo mejor, no sé cómo están catalogados los highlights en cuestión de derechos, pero este vídeo parecía bastante fiable. Y el Rafinha versus que he buscado parece bastante ilegal. ¿Vale? Entonces creo que ahí sí que nos estamos jugando un poco más. Ya creo que nos estamos jugando bastante con esto, pero con el Rafinha versus creo que caemos estrepitosamente. Podría ser. Es que pero qué mejor forma de caer. Eso sí me parecen más fidedignos, ¿no? A lo que puede ser el jugador, que quizás aquí en un vídeo de highlight ya hemos visto muchísimas jugadas que iban contra 2 defensas y se cortaban. Posiblemente tomaba una decisión muy errónea. O simplemente, y algo que te dejan los X versus algo, es un pase normal y corriente. Y bueno, para ver un poco a mí también me gusta que cuando dé un pase, por lo menos que lo dé al pie, no haga como yo, que lo da con el talón y sale para la otra banda. No sabemos porque lo cortan y no sabemos. ¿Creéis que si vemos un vídeo de highlights de esta temporada del Dembo sería mucho peor que lo que acabamos de ver? No. Porque yo creo que no, ¿verdad? En highlights, pero bien trabajado. Se puede buscar. Como tal, lo podríamos buscar uno. Lo podríamos poner, pero sí que es verdad que siempre va a salir lo mejor de cada futbolista, pero yo creo, obviamente no es nada fidedigno, después con lo que va a ser el futbolista aquí, pero cierta diferencia sí se le puede notar. Al final tú ves a Dembélé, es un futbolista más creativo, nadie te va a decir que no, probablemente tenga más potencial que Rafinha, tampoco te voy a decir que no, pero sí un futbolista más irregular técnicamente. Y eso yo creo que lo hemos visto a lo largo de todos los años que ha estado aquí. Es un futbolista que técnicamente es irregular, tanto en controles como en pases. No digo malo, porque a veces se saca controles y pases muy bestias, pero sí irregular. Y al final te crea la sensación de ruleta rusa. De que pierdes 15 balones y uno pone un pase desde 50 metros que va al pie y es una ocasión de gol. Sí. El problema de eso es que si tú desde tu casa no te lo crees, no sabes que un pase de Dembélé, un centro, va a ir donde tiene que ir, supongo que su compañero tampoco. Es decir, tú cuando le tiras un desmarque a Iniesta, por ejemplo, si era Juli, tú sabes que el pase, si te ve, va a ir donde tiene que ir. Pero con Dembélé, no sé, un desmarque de Jordi Alba, pues no es lo mismo que el centro se lo de Messi que se lo de Dembélé. Eso es así. Es decir, no creo que le tengan tanta fe. A mí me gusta, y eso lo hacía mucho Messi, que como el máximo exponente o como lo de los máximos exponentes, son los pases que generan movimiento. Tú ves un pequeño movimiento y haces como Modric, da de exterior y llega Rodrigo marca, eso es un pase que ha generado un movimiento, pues realmente un pase normal no llega donde estaba Rodrigo, por mucho movimiento que él haga previo.
Y hay veces que Dembélé sí genera eso, un pase que genera movimiento, pero es que son pocas veces. Normalmente hemos visto Dembélé ganando línea de fondo y centrando. Y es algo que quizá haya mejorado. No meterse tanto para adentro, que es donde yo creo que tiene más potencial, sino saliendo por fuera. Lo que pasa es que cuando se mete por dentro, normalmente la toma de decisiones suele ser errónea. Pasa como cuando tienes un electrodoméstico con un cable pelado, que el interruptor no va para arriba porque va para abajo porque hay un cable pelado. Pues probablemente algo le pase a él. Sí, al final su juego ha mejorado también un poco con la llegada de Auba, que sí que es un delantero que le puede leer cuando sale hacia afuera, ¿no? Se conocen mejor. Sí, el Barça al final no es un equipo que genera nunca en los últimos años ventajas a un delantero cuando el extremo sale tanto por fuera, ¿no? Y al final el Dembélé que va hacia adentro, que puede ser más peligroso, también es más peligroso para nosotros posiblemente. Contraproducente. Yo no sé si seguimos líderes en esa estadística, pero hasta hace poco éramos líderes en goles de estrategia, ¿no? En goles de jugada a balón parado, faltas laterales, saques de esquina, que eso en un Fútbol Club Barcelona es un poco Sí. contracultural. También habla un poco mal de la liga, ¿no? Para que nosotros... Sí, bueno, también es cierto que el Barça, no sé, ahora mismo tirando un poco de memoria, tampoco recuerdo muchos delanteros que hayamos tenido muy poderosos en el juego aéreo, ¿no? Porque, a ver, goles de cabeza ha habido siempre y centrales que hayan marcado goles, pues siempre hemos tenido, ¿no? Pues yo qué sé, pues Rafa Márquez o Couto o Puyol, el mismo Piqué hace unos años, pero jugadores así, grandes rematadores de cabeza o al primer toque, pues normalmente no. En faceta defensiva sí lo hemos tenido. Y en faceta ofensiva yo le veo a Araujo un potencial en eso, pero tremendo. Lo que pasa es que le falta conectar bien con la cabeza. El salto y el timing lo tiene, pero le falta conectar. Y hubo un futbolista que obviamente pues se cayó, que para mí ha sido uno de mis grandes amores siempre, que fue Vermaelen. Y el nota sí que iba muy bien de cabeza, en tanto fase ofensiva como defensiva. Pero ofensivamente era una bestia. Lo que pasa es que era de cristal. Sí. Y bueno. Sí, además Araujo tiene la personalidad, ¿no? Porque hay muchos jugadores que sí que tienen altura, tienen salto, pueden tener timing. Por ejemplo, no sé, el Lenglet defensivamente a Lukaku con el Sevilla, ¿no? Se lo comió dentro de García. Correcto, pero Araujo sí que creo que puede llegar a tener ese gol decisivo. De que, por ejemplo, sí que tuvo Puyol, que quizás no era un gran especialista, pero como tenía esa personalidad, podía llegar a conseguirlo, ¿no? O Piqué también en su caso, ¿no? Falta, que también es verdad, falta un Z2. Porque pasó mucho en el B. Pablo Torre, Iván. Pablo Torre. Por ejemplo, pero en el B, cuando se lesionó Collado, Araujo seguía siendo igual de bueno, pero no tenía menos peligro y marcaba menos goles. Pues al final todo depende de un arco y de una flecha. Sí. Al final Dembélé no renueva, pues parece que si al final viene Rafinha, su salida natural es más hacia adentro, ¿no? Sí, es más de meter pase o disparar a puerta. Entonces esa amenaza exterior de centrar, pues parece que en principio la perdemos, ¿no? Quizás sería más de... Tendrías que volver a confiar en un lateral, ¿no? Profundo, porque tiene pinta que Rafinha no es un jugador, que es lo que tú dices, que utilice su banda derecha, sino que se utilice en diagonal o que produzca desmarques, ¿no? Pero tan exterior como puede ser Dembélé, no... Bueno, Dembélé, porque ha tenido una evolución también, ¿eh? Hay un futbolista... Es el momento de Mingueza. Mingueza llegando a línea de fondo y centrando, que sabemos que centra bien. Ojo, yo creo que es Rafinha Mingueza, yo creo que es la banda derecha que nos merecemos. O sea, sí, realmente acaba llegando Lewandowski, que me parecería el mejor fichaje que el Barcelona podría hacer. Después puede salir mejor o puede salir peor, pero a priori... Me va a desesperar el pobre. Intentando rematar algo de lo que le lancen. Exactamente. Si llegase realmente Lewandowski, a mí un Man Dembélé me parece un futbolista muy superior a Rafinha en cuanto a lo mejor lo que le vaya a pedir Xavi, ¿no? Que gana en línea de fondo y central. Pero ojo, porque se está hablando de varios laterales izquierdos que para mí tienen un gran pie, sobre todo a la hora de centrar, como son Marcos Alonso y Gallá.
Y estos dos sí centran muy bien. Gallá, por ejemplo, mete unos centros bastante retrasados que son muy buenos. Si necesitas llegar a línea de fondo para Sí, colocarla bien. son muy, muy buenos centrando. Y ojo, en esa banda a priori va a estar Ansu, que tampoco va a ganar línea de fondo y parece ser que podría ser un poco la banda fuerte ofensiva, porque si hacemos un poco de cábala, si al final acaba llegando la doble banda del Chelsea, como podría ser Azpilicueta y Marcos Alonso, si en una banda tienes a Azpilicueta, que obviamente no te va a subir o te va a subir muy poco, la otra orilla debe ser un poco más la fuerte, ganando línea de fondo. Y al final, si gana línea de fondo Marcos Alonso o Gallá, estos sí centran bien. Y se centran bastante bien. Por ahí se podría un poco suplir esa amenaza, ¿no? Aérea. Sí, al final, volviendo al tema de Rafinha, yo creo que el Barça, si no desciende el Leeds y se acaba marchando Dembélé, sí que lo va a fichar, básicamente también porque la alternativa a conseguir un extremo derecho con cierto potencial y con cierto nivel de presente a 25 millones de euros, yo lo veo muy complicado. Es decir, el Barça ahora mismo, y si Rafinha quisiera poner un poco contra la espada y la pared con el Barça, creo que hasta podría conseguir algún millón extra en su contrato, porque aunque el Barça vaya tan limitado a nivel del límite salarial, pero creo que es el único fichaje que puede encajar. Luego saldrá mucho humo, si el Leeds se mantiene de categoría saldrán 3.000 nombres, quizás haya algún nombre que no sabemos que puede estar en la terna y que luego sí que pueda tener cierto encaje, pero 25 millones y que un jugador como Rafinha, que a lo mejor sí que te puede aceptar cobrar entre 4 millones netos y meterte en esa terna que aún están Ferran, Ansu, Pedri y compañía, que son los que están marcando ese límite salarial, a mí sí que me cuadra en ese sentido y creo que no hay otra alternativa similar. Si no, ¿qué tendría que hacer el Barça? Pues posiblemente ir a por un jugador veterano en fin de contrato o a último año de contrato. No queda otra. No La puedes vuelta de conseguir... Deulofeu. Ya está. O sea, Sí, no, sería o algún jugador tipo libre, tipo Di María o algún jugador de este estilo que sí que quede libre con esa edad y lo único bueno que puedes tener es que te da igual la banda porque a lo mejor sí que el que puedes mover es a Ferran Torres, ¿no? De banda. Pero evidentemente si desciende el Leeds creo que es una operación que el Barça va a ir a tumba abierta. Ya no tengo claro si se va a Dembélé o no, pero al final es un bueno, si Dembélé renueva, si lo tienes que encajar salarialmente, también está muy complicado el poder asumir a Rafinha. Si tienes que hacerle el encaje salarial a Dembélé, que es lo que le tocaría hacer. Con que en eso es estamos. muy poco probable que estén los dos. Es decir, Muy, no tiene sentido tener a Rafinha y además a Dembélé. sería un esfuerzo muy bestia en cuanto al límite salarial que te lastraría a la hora de acometer otros fichajes en puestos a lo mejor claves como son los laterales o como son el delantero centro, ¿no? Entonces, no sé, visto que el Barça lo tiene casi por imposición, este descenso y esta contratación en caso de salir de Dembélé, sí que lo veis bien este fichaje, Iván. Es decir, no lo ves criticable cuanto menos, ¿no? No, es un gran fichaje, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, al final te queda la sensación, y a mí me encanta Ferran, pero te queda la sensación que a lo mejor por el dinero que te gastas en Ferran y Rafinha, te podría haber traído a Anthony y a otro lateral izquierdo que acabe contrato, como se estuvo hablando de Guerreiro, que pedía 10 millones. Y al final, por ese precio, dices tú, ¿qué me hubiese compensado? ¿Dos futbolistas relativamente caros o uno muy caro y el otro barato? Es que sí, aquí posiblemente entre Ferran y Rafinha te hubiera llegado para posiblemente para Anthony. Y para Guerreiro, porque se está hablando de 10 millones por Guerreiro. Yo creo que no te llegaría ya, ¿eh? Esos 55, 60 más 20, bueno, más 25, no sé hasta qué punto te llegaría. El problema es que no hubieras tenido a Ferran en invierno, que fue muy importante, sobre todo su llegada. Y luego también el otro problema que tienes es que Ferran ha aceptado un salario ascendente empezando por 3 millones, al menos lo que se ha filtrado. Evidentemente, normalmente los salarios los filtra gente del entorno cuando son salarios tan bajos. Entonces, suelen ser bastante tramposos, porque no suelen haber bonos, tampoco sabes cómo ascienden, es decir, es un poco cogido con pinzas, ¿no? Pero el problema que tienes es que a lo mejor un Anthony no te acepta, ¿no? Empezar con esos 3 millones que
recordemos que para dar encaje a Ferran tuvimos que hacer la renovación de la leyenda Samuel Umtiti, ¿no? Es decir, que es que el Barça está en una situación muy compleja, que sí que nosotros desde nuestro sofá a lo PC Fútbol sí que decimos, hostia, si esto valió 55 y esto valió 25, pues por ese precio me traigo a este jugador. Bueno, sí, es que al final la situación económica del Barça te impide ser un poco excesivamente crítico con los fichajes. El margen de maniobra es mínimo, ¿no? Claro. Pues Adama tuvo, yo qué sé, pues media docena o 10 partidos que fue un jugador importante. Luego es verdad que ya no ha aportado casi nada, pero bueno, es que tampoco tenías más. Entonces, lo poco que te haya podido aportar el rato que ha estado, pues ha sido beneficioso, ¿no? Igual que los goles de Aubameyang o bueno, o los goles de Ferran y las asistencias. Al final es eso, ¿no? Tenemos tan poco margen de maniobra que no se puede criticar mucho. Hombre, evidentemente, luego deportivamente sí que podemos decir, oye, pues este jugador ha encajado bien, ha encajado mal, ha encajado regular, pero tampoco es que sea como en épocas pretéritas es que se trajo a este jugador cuando el que realmente encajaba era este otro, ¿no? Es decir, ¿no? El Barça no está en esa tesitura de decir, pues bueno, puedo elegir otro que me encaje mejor porque tengo el músculo financiero para afrontar ese fichaje. Mismamente esta comparación, es decir, el Ferran más Rafinha te da Anthony, posiblemente sí, pero es que en el mercado de invierno de Ferran posiblemente el Ajax no vendía, que esto hay que tenerlo en cuenta también. No, evidentemente. Claro, luego también, es que esto a veces es difícil decirlo y luego muy difícil plasmarlo, ¿no? Luego también el problema está en que si Ferran nos costó muchísimo encajarlo, y costaba 55 más 3 millones, más 6 brutos, ¿qué hacemos con un fichaje de 80, 90 millones y a lo mejor cobrando ya 6 netos? Es inviable encajarlo. Pero sabemos que Anthony, que viene de un Ajax, que viene cobrando poco, seguro va a cobrar 6 netos, 8 netos o 9 netos. Supongo que depende de la subasta. Es decir, Frenkie de Jong en su momento no le tocaba ni por asomo cobrar 9 millones netos. Sí, pero estamos en una subasta con otros equipos que a lo mejor sí que estaban dispuestos a pagar eso. Posiblemente. Pero lo de Frenkie de Jong es muy diferente, porque al final Frenkie de Jong estamos hablando de un chaval que llega con el Ajax a semi, ¿no? Si no recuerdo mal. Uh-huh. Venía de llegar a unas finales de UEFA y veníamos de, bueno, que era un poco la zona desierta en el centro del campo, ¿no? Que parecía que tampoco había mucho y era la gran esperanza europea de los centrocampistas. Se entra en juego el PSG y obviamente tú tienes que poner el dinero, pero por Anthony, este chaval no ha destacado, o sea, no es que no haya destacado en Champions, sí que lo ha hecho bien, pero no ha tenido el gran escaparate mediático de la Champions. En Brasil no juega mucho, porque no juega mucho, casi que Rafinha está por delante suyo, y al final juega así en el Ajax y que te mete 8 goles y da 5 asistencias. Dice, bueno, no tiene el mismo caché. No creo que tenga el mismo caché ni de Leo, igual que le pasa con Mati Deli. No puedes comparar a Mati Deli con, por ejemplo, con Timber, ¿no? Timber, el que está ahora. Es que no, aunque a lo mejor Timber sea igual de bueno que Mati Deli, que no creo, pero oye, que al final no tiene el mismo escaparate. Sí, pero yo me imagino que lo dices por el tema de ajustar su salario. Sí. Aquí andamos en lo mismo, es decir, primero que ya no te encaja el precio del Ajax. En ese mercado de invierno en el que fichaste a Ferran. Entonces, estas comparaciones muchas veces son irreales. Y luego el tema de Anthony, está el problema de que si hay una apuesta en firme de equipos importantes, sobre todo de la Premier League, evidentemente ya no vas a poder luchar en salario. Y en condiciones deportivas posiblemente tampoco. La cuestión es que un Rafinha descendido por 25 millones, a lo mejor un United, un Liverpool o compañía lo quieren como recurso en la zona ofensiva. Claro, tú le estás ofreciendo ser titular de un Barça. Los otros equipos no sé hasta qué punto van a poder ofrecerle ser titular. Entonces, en ese momento, a lo mejor con un contrato corto, para que tengas que renovarlo sí o sí, bueno, esto se está viendo ahora, ¿no? En un contrato de 3 años te obliga en el segundo año ya a entrar a una renovación y subir mucho la ficha. Entonces, Rafinha posiblemente estemos en esas, que a lo mejor ficha por 25 millones, sí, pero a lo mejor en un contrato de 3 años con un salario bajo para luego poder subirlo.
Entonces, el decir lo de Ferran, yo sí que lo compro, que es la gran apuesta del Barça, el Ferran Torres mercado de invierno, porque Dani Alves, Adama son fichajes que poco puedes objetar por el precio en el que vienen. Luego, si se pagan 30 millones por Adama, que a veces la gente se vuelve loca, bueno, cuando lo paguen, debatiremos y hablaremos sobre si es una buena operación o no. Quizá la de Auba por el salario que tiene, pero es que encontrar un delantero con ese gol o con ese bagaje goleador es muy difícil de encontrar. Sí, y más en invierno. Y gratis en traspaso. Evidentemente un salario reducido, por mucho que el salario a lo mejor acabe siendo alto. Pero, sí, pero al final con Auba estamos hablando de un tipo que cuántos goles ha metido, cuántos goles ha producido. Sí, no. Es una realidad lo que ha dado. Pero sí que puede ser un poco criticable por el salario, entre comillas, aunque me gustaría que alguien me encuentre un delantero con esas prestaciones por ese precio. Sí que evidentemente tienes que comer el contrato que le firmes, eso es así. Y luego el de Ferran sí que es una apuesta de club. Pero es que una apuesta de club de ese calibre, a mismo precio, mismo salario, es difícil de encontrar. Muy difícil de encontrar. Pero en ese momento jugábamos con la carta de Ansu, de un man Dembélé que se estaba recuperando. No sabíamos que Ansu se iba a volver a romper. Teníamos en nómina también a una posible cesión de Bryan Gil. Había cosas. Sí, entiendo que el Barcelona haga una apuesta de club fuerte pero, por Iván, Ferran. Porque otra cosa aquí que te quiero interrumpir. Pero, por ejemplo, lo de Ferran, si decides en tomar una cesión de Bryan Gil, ese margen del límite salarial, luego en verano lo pierdes. Se hace reset y lo pierdes. Es decir, tenías que hacerlo sí o sí en ese mercado invernal. Sí. Es decir, la apuesta de club se tenía que hacer en ese mercado invernal. No es ahorrativo el límite salarial. Cuando se vuelve a hacer el reset ahora a finales de mayo, tenías que hacerlo. Es decir, no podías hacerlo de otra manera. Tenías que hacerlo en ese determinado momento. No me vale decir, no, es que el dinero de Ferran me lo ahorraría para tal. Si el problema no es el dinero, el problema es el límite salarial. Entonces, estas cábalas de yo me hubiera ahorrado a Ferran, hubiera traído a este jugador cedido para en verano fichar a este. No funciona así. No hubieras podido. El Barça no podía. Entonces, hay veces que hay debates en este sentido que pecamos un poco de irreales. Evidentemente, Mateo Alemán también puede ver que tal jugador es mucho mejor o tal otro, pero es que si no puedes encajarlo de ninguna manera, pues tienes que ir a lo que tú decías, al notable, ¿no? Por eso digo que tampoco podemos gastar tanto dinero a lo loco en jugadores notables. No digo que Ferran lo vaya a hacer. Yo creo que Ferran va a ser un jugador totalmente sobresaliente. Me parece un fichajazo. Rafinha lo conozco poco. Probablemente también sea un buen fichaje. Pero los fichajes que me están dando un poco la sensación así. Espero que no. Espero que al final esté yo equivocado, que es probablemente lo más seguro. Y yo, en vez de a lo mejor que si Christensen se hubiese apostado por Rüdiger, por ejemplo, o por otro futbolista de un caché más alto, porque creo que los vale. Pero al final, Alemany estará en contacto con Xavi y le dirá las necesidades. Necesidades que, por cierto, Xavi dijo que necesitaba un futbolista en la posición de Busquets para doblarla, y yo a día de hoy no veo a nadie. Y más si realmente al final termina yéndose Frenkie de Jong. Y muy complicado. Bueno, es lo que hablamos. Eso va a ser para otro golpe, ¿no? Sí, es lo que hablamos. Es decir, Rafinha se te da el condicionante de ese descenso y de esa cláusula de 25 millones, pero buscar un medio centro que pueda hacer de alternativa a Busquets, poderlo encajar salarialmente es muy complicado. Lo que decías de Rüdiger mismo es prácticamente imposible hacerle encaje salarial, del límite salarial. En este momento de cómo está si ya nos va a costar inscribir a que sí, Christensen, vamos a volver a celebrar inscripciones, o firmamos con CVC, o se hace, bueno, es la única vía que tienes es CVC, o juntarlo todo a la vez, CVC, BLM, todas estas movidas que van saliendo, Barça Studios y tal, de aquí a junio, que me parece inviable. Todos estos negocios no son de hoy para mañana, y creo que el Barça no lo tiene tan encarrilado como para anunciarlo ya. O firmas CVC o vamos a celebrar inscripciones este verano. Inscripciones y renovaciones, vamos a celebrarlas. Vamos a esperar ahí a ver cuando la Liga autoriza la inscripción. Esto va a ser nuestro día a día. Aunque hablar de un Rüdiger o tal, a mí me parece absolutamente irreal ahora mismo. Es decir, no estamos en esa liga de mercado de fichajes, estamos en una por debajo.
toqueteando cosas de gran equipo, pero sin tener la capacidad. Lo único bueno Sí. que tenemos es que nuestra historia y nuestra realidad reciente hace que jugadores como Rafinha se planteen venir. Y Eso yo no sí sé que... cuánto tardaremos en volver a ser un equipo que pueda aspirar a los grandes nombres, ¿no? Pero yo creo que mínimo 2, 3 años más de travesía por el desierto se nos vienen. Hay que Y, salirse claramente de la línea esta del 1-3, 1-4. De esto hay que claro, salir, porque si no es imposible luchar contra otro equipo. Luego creo que como club no debemos volver a luchar contra Manchester City, PSG y compañía, porque al final pasa lo que pasa y estamos donde estamos. Es decir, que hay que tomarse esto como otra manera de entenderlo, o a lo mejor solo puedes hacer una operación de esas cada X tiempo y no poder hacer más de la que tienes que hacer y punto. sí, sí, al Pero final ir a por jugadores y estar pagando ciento y tantos millones, pues todos los años o cada 2 años es inviable. Entonces, sí que un Barça, digamos, en pleno estado de forma, pues podría haber luchado por un Mbappé o por un Haaland, pero, pero puede hacer eso una vez, suponiendo que va a ser un fichaje de los que marcan una década para los próximos X años que lo fiche. Pero esto de Griezmann ahora porque está destacando, o Dembélé porque parece una promesa, o Coutinho porque te viene a sustituir a Iniesta, esto es absurdo. y en esos tres tienes que sumar también, a mi modo de ver, a Frenkie de Jong, que es una operación A Frenkie. ultra importante. Es decir, estamos Sí, pero diciendo que le bueno, hicieron... podía ser un poco más entendible, ¿no? Porque eso, se decía que era el, el centrocampista que iba a Referente. dominar Europa durante los próximos 10 años y al final hemos visto que por lo menos en el Barça no ha sido así y veremos si al final acaba yéndose hasta dónde puede crecer Frenkie. Sí, evidentemente ha habido negligencia en renovaciones y luego en fichajes Claro. estratosféricos de este calibre. Yo me refiero a Frenkie, que al final le estás dando un salario de capitán que lo ha ganado todo, que se ha ganado un estatus y que ha conseguido ese salario después de muchos años de ir subiendo en la pirámide. Yo hubiera forzado más a ciertos capitanes a no cobrar ese dinero, porque creo que los puedes forzar. Sí, Básicamente pero porque bueno, tienen un contexto tan marcado en el Barça que les va a ser difícil encontrar un contexto similar en otro sitio. A mí también que sabemos cómo amenacen se a han llevado aquí Bartomeu, las no. cosas, ¿no? Sí, que Claro, amenace Jordi Alba o Busquets a Bartomeu o Piqué, pues evidentemente sí, pero chato, búscate otro equipo, preséntame una oferta, ¿no? Es decir, esto sí que lo puedes hacer. Al final lo hemos visto, por ejemplo, con Florentino Pérez, con Sergio Ramos, la oferta de renovación es esta y si no la coges, pues te tienes que ir, o lo ha hecho el Bayern de Múnich muchas veces y nosotros sí, no lo aunque hemos bueno, hecho. también el Sí, caso pero de Florentino es un poco distinto porque ya coges a Ramos un poco en la recta final de su carrera. Bueno, pero ¿No? Igual nosotros ahora si haces las... hemos renovado recientemente a Piqué, a Jordi Alba se le hizo una renovación ya en decadencia, muy importante, una renovación que está hasta 2024. Es decir, que, bueno, se puede, Claro, se podía, se pero, podía a pero ciertos Jordi Alba capitanes. de hace 3, 4 temporadas todavía se podía entender una renovación importante. Evidentemente no una en la que con sus 30 y tantos años acabe cobrando el máximo de su carrera, ¿no? Que es algo que es completamente absurdo. Pero también ha sido la forma que ha tenido el Barça en estos últimos años de convencer a los jugadores, ¿no? Pues pagando todo lo que los equipos pedían por la cláusula y luego ofreciéndoles auténticas millonadas a los jugadores para convencerles de que se vinieran. Claro, Sí, eso no es negociar, ¿no? Eso es básicamente ceder a todo lo que te a piden todo. y así, evidentemente, los jugadores, pues sí, los vas a tener, ¿cómo no? Pues nada, creo que hemos tocado un poco el tema Rafinha y un poco la actualidad de lo que será el mercado de fichajes para el Barça. Parece que Rafinha, más que una buena opción, que pensamos que sí que lo puede ser por el condicionante del descenso, evidentemente si no hay descenso no hay opción Rafinha. Sí que nos parece una buena opción y básicamente es la opción, es decir, no estás encaminado a ella. También lo bueno que tienes es que con 26 años y a ese precio y a ese salario, pues, si no, básicamente no puede venir. En caso de que te salga medio regulero, supongo que podrías conseguir una venta que te diera plusvalía, es decir, que en el sentido de la operación estrictamente,
parece buena. Luego estamos en lo de siempre. Luego en el campo se rubricará lo que son unas sensaciones más bien, digamos, entre lo económico y lo deportivo del momento. Luego habría que verlo. Claro, es que la gente también tiene que darse cuenta de qué tipo de fichajes estamos hablando. Es decir, estamos hablando de un jugador que lleva unos 14 goles, entre goles y asistencias, en un equipo que se está jugando el descenso. Es decir, no podemos luego, cuando juega aquí, valorarle como si fuera, pues un poco como pasó como Serginho Dest, ¿no? De ser un jugador deseadísimo, ¿no? Porque veíamos esos vídeos de highlights haciendo bicicletas, pero claro, estamos exigiéndole como si fuera Cafú o el mejor Dani Alves. Pues con Rafinha va a pasar un poco lo mismo, ¿no? Se le va a analizar eso, pues como si fuera pues Kingsley Coman o yo qué sé, o cualquier extremo ultra top que nos podamos imaginar. Pero bueno, hay Sí, que poner los pies en el suelo. Sí, habrá que tener cierta paciencia, no con Rafinha, sino con el Barça en general, porque Claro, la con todo. situación es la que es. Ya veremos si hay algún giro de guión y nos hace tener más optimismo, digamos, pero bueno, al menos yo creo que a lo mejor los cimientos esta temporada sí que se ponen, al menos para dar cierta estabilidad a los jóvenes y luego para que haya algún brote verde de esperanza entre Ferran, si Rafinha llega y este tipo de jugadores que den un paso adelante. Nada, Iván, un placer haberte tenido por aquí. No sé si el vídeo verá la luz por estos highlights. Veremos a ver si Edu va a dar permiso para su publicación. Yo creo que sí. Roberto, muchas gracias, tío. Nada, gracias a ti. Si nos tiran este vídeo, pues siempre nos quedará el Legends, que es el equipo importante. El Legends nos lo han desmonetizado, pero total. Hablar de Xavi Pues Guzmán. con los miles de visitas que habíamos tenido, pues también es una pena. Sí, era el vídeo que más riqueza nos iba a dar, pero bueno, hemos ganado un amigo con Xavi Guzmán y eso es lo que nos llevamos en nuestros corazones. Un abrazo, que vaya muy bien.